Así como estamos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Tesalonicenses. Vamos a leer, ya estamos finalizando la carta de 1 Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 16. Hoy nos toca arrancar el capítulo 5, pero ¿por qué leemos desde el 4 al 16? Para entrar en contexto y ver que es lo mismo, sigue hablando de lo mismo. Recuerden que las epístolas, las cartas, no estaban divididas en capítulos y versículos, sino que es una sola carta, es una sola cosa. A través de los años, cuando formaron la Biblia, lo separaron en versículos y capítulos, y en algunos pasajes por ahí notamos que, por lo menos en lo personal, parece como que lo cortaron mal, no era el lugar donde había que cortar, dividir un capítulo de otro. Entonces, por eso vamos a empezar a leer desde el 4:16, para que entendamos más o menos qué es lo que se viene hablando. ¿Amén? Leemos la palabra del Señor. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Oramos, mis hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Señor, tu palabra leída, ayúdame, Señor, a poder expresarla como tiene que ser, Señor. Tu palabra esté en mi boca, Señor, sea tu Espíritu Santo el que hable a tus hijos por medio de mi persona, Señor. Quita, Señor, todo egocentrismo, toda carnalidad, Señor, de poder creer por ahí que sé, porque cuando quizás más conocemos, más nos damos cuenta que somos más finitos y tú eres más grande, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros oyentes, tanto los que están aquí en vivo como los que nos ven en las redes. Y esta palabra sea para edificación de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas personas se preocupan le dan mucha importancia a cuándo va a venir Cristo. ¿Cuándo va a venir el Señor? Algunos se han animado a tirar fechas, es decir, el Señor va a venir tal fecha. Hubo uno, no vamos a dar nombres, pero hubo un predicador conocido que meses atrás ha tirado fecha para el 2025, 2026, no recuerdo. Después se retractó, ¿sí? Pero bueno, el tema es que tiró. Pero la Biblia dice que Dios es el que sabe las fechas, Dios sabe las ocasiones. ¿Sí? Mateo 24:36 dice
Y el mismo Jesús dijo, pero del día ni de la hora, ni aun los ángeles saben, solo mi Padre que está en los cielos. O sea que nosotros nos pongamos a analizar, a buscar, a decir, ya está, encontré la fecha de que Cristo venga. Es mentira, estamos contradiciendo la misma palabra de Dios. Entonces, los creyentes de Tesalónica estaban pasando por un momento difícil, ¿sí? Estaban pasando persecuciones y habrá sido grande esa persecución, tanto que ellos pensaban que ya estaban en la tribulación. Recuerden que el apóstol Pablo, como era perseguido, tuvo que salir escondido y estuvo poco tiempo con los tesalonicenses. Y las persecuciones que ellos tenían a veces eran perseguidos por los judíos, a veces por los judaizantes, ¿sí? A veces ¿cómo se llama? Por el Imperio Romano, ¿sí? Con las leyes en contra de los cristianos cada vez más duras. Entonces, toda esta situación que ellos pasaban, sumado al desconocimiento doctrinal, como habíamos hablado la vez pasada, entonces hacían que ellos ya estaban en la tribulación. Por eso Pablo sale al paso y les explica, los pone en como quien dice, en sintonía de lo que en realidad falta de esta etapa final. Leímos desde el capítulo 4, verso 16, porque tenemos que tener en cuenta que esto que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que vimos el domingo pasado, ¿sí? Con el encuentro de la iglesia con el Señor. Entonces, tanto los hermanos de Tesalónica de ese momento como nosotros hoy, tenemos que tener en claro el panorama profético para no caer en errores y que no afecte nuestra vida cristiana, no afecte nuestro gozo, ¿sí? Porque por ahí decían, si nosotros sabemos cuándo viene el Señor, por ejemplo, si el Señor viene el 25 de agosto, pero del 2030, eso produce una apatía espiritual. O sea, tengo tiempo, me quedan 6 años todavía para ponerme a cuenta con el Señor. Vamos a vivir la vida, total el Señor falta todavía para que venga. Entonces nos relajamos espiritualmente. Si sabemos que viene el domingo que viene, vamos a tener vamos a estar nerviosos, vamos a estar desesperados, ansiosos por tratar de alinearnos con el Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y todo, porque el Señor cuando venga nos encuentre limpio. Entonces, como no sabemos cuánto falta para que venga el Señor, tenemos que estar continuamente preparándonos y estar en comunión y en sintonía con el Señor. Amén. Los primeros 3 versos, capítulo 5, versos 1, 2 y 3, nos muestra la manifestación del Señor en su venida, ¿sí? Entonces, por eso Pablo le dice a los tesalonicenses que acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque Pablo ya los había instruido, ya les había dicho. Y acá es interesante porque dice los tiempos y las ocasiones son 2 palabras en griego que significan tiempo, ¿sí? Pero una significa tiempo de reloj o de calendario y la otra significa tiempo en cuanto a era, temporada, ¿sí? Entonces, acerca de los tiempos podríamos traducirlo en nuestro lenguaje, acerca de la hora en que venga y de el momento en el que venga, en la era, el tiempo, no sabemos. ¿Sí? Pudo haber venido en la época de Pablo, en la iglesia primitiva, los primeros 3 siglos de la iglesia, puede venir en este tiempo, pero no lo sabemos. Entonces, tomando esas 2 palabras, tiempo y ocasiones, lo que está queriendo decir es que los tesalonicenses tenían curiosidad cuándo iba a venir la venida de Cristo. Entonces, ellos querían saber cuándo iba a ser el arrebatamiento y el día del Señor. Porque como dijimos en el capítulo anterior, ellos estaban preocupados porque algunos murieron y el Señor no venía. Entonces, ¿qué pasa con los que murieron en Cristo? ¿Se acuerdan que la vez pasada hemos hablado de eso? Entonces, Pablo
les contesta esa pregunta diciendo que no tiene necesidad que Él les escriba, porque ya lo saben, cuando llegará el día del Señor. Ellos sabían todo lo que Dios quería que sepan. Y eso es algo importante, hermanos. Nosotros tenemos, como siempre, alentarnos a estudiar la palabra de Dios, pero hay cosas que el Señor, por su soberana voluntad, no nos permite conocer. Entonces, cuando nos interesa un tema y vamos a profundo, y vemos que no encontramos lo que necesitamos, quedémonos quietos. Es voluntad de Dios que no quiere revelarnos eso. Entonces, Señor, listo, me quedo con lo que me enseñaste hasta acá, te obedezco y seguimos adelante. Lo que yo quiero saber está en tus manos, no tengo forma de saberlo. Entonces, John MacArthur, por ejemplo, dice, saber cuándo llegaría, es lo que decía hace un rato, John MacArthur lo dijo, saber cuándo llegaría el día del Señor provocaría indiferencia espiritual si se demoraba o pánico si venía pronto. Estar preparado espiritualmente para el regreso de Cristo no requiere determinar una fecha, velar ante un reloj o buscar señales. Y vuelve a decir, Dios ha escogido no revelar el tiempo de los acontecimientos finales, de modo que todos los creyentes vivan anhelándolo constantemente. Tenemos que vivir anhelando constantemente que Cristo vuelva para poder estar con Él. Y por eso en el verso 2, Pablo usa el ejemplo de un ladrón, ¿sí? Para demostrar que la venida de Cristo va a ser a la hora que nadie se espera. Pero es interesante porque esta frase es algo difícil de traducir por la idea que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ladrón ¿a qué viene? A robar. Pero Cristo no viene a robar. Cristo viene a buscar a su iglesia y la iglesia lo está esperando. Entonces, no es que viene de golpe y como piensan algunos que la salvación se pierde. Yo estoy, no sé, con mis hermanos, estoy en una reunión acá con José y Ramón y en un parpadear José y Ramón no están y yo me quedé. No se trata de eso. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué se trata. A lo que se refiere es algo sorpresivo, algo que no se espera. Entonces, es necesario tener en cuenta dos aspectos. Primero, cuando venga el Señor, como vimos en los versos del capítulo 4, la iglesia va a ser arrebatada y nos vamos a encontrar con Jesús en el aire. ¿Sí? Y la segunda, cuando Jesús venga a la tierra, pise la tierra, por decirlo de alguna manera, literalmente, ¿sí? Será para que Él gobierne y reine. Todas las profecías, todo lo que vemos en Apocalipsis, eso ya va a terminar y cuando Cristo apoye los pies sobre la tierra, es para reinar. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo se refiere no es en sí en la venida, sino al comienzo de lo que se llama el día del Señor. Entonces, eso va a producirse sorpresivamente, pero ¿para quién? Para las naciones, para los incrédulos, que viven como si no existiera Dios, que viven como si no hay algo más después de la muerte. Somos esto que vemos acá y nos morimos y se acaba todo. Entonces, para esa gente es que va a ser sorpresivo y van a empezar a ver las calamidades y los problemas y van a ser perseguidos y van a venir un montón de cosas que la Biblia nos muestra y ahí para ellos va a ser sorpresivo. Para el cristiano no, porque el cristiano lo está esperando la venida del Señor. Entonces, por eso Pablo se enfoca y dice, no se preocupen que cuando venga el Señor, porque los salvos van a estar con Cristo. ¿Sí? Entonces, esta llegada va a ser sorpresiva para ellos, para los que no aceptaron el reinado del Mesías. Entonces, para ellos habla como que va a venir como ladrón en la noche, haciendo una comparación, una alusión a la noche espiritual en la que el mundo hoy se encuentra. ¿Sí?
la humanidad que no tiene salvación y que niegan la venida de Cristo, ¿sí?, viven su vida como si nada, entonces para ellos va a venir sorpresivamente. Por eso el verso 3 nos sigue diciendo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. ¿Sí? Entonces van a proclamar paz en la tierra. Pero a ver, acompáñenme a Isaías 48 y vamos a ver qué es lo que dice el profeta. Isaías capítulo 48, versículo 22. Versículo 22, sí, capítulo, el último. Esperen que voy a buscar otro pasaje. Isaías 48, 22 y 57, 21 dicen, los dos pasajes dicen lo mismo. No hay paz para el impío. Entonces, cuando vengan y digan, va a haber paz, vamos a... ¿Alguno escuchó? Sí, seguro que habrán escuchado la letra Imagine de John Lennon. Obviamente es en inglés, pero hay muchas... En YouTube hay muchos videos con la letra en español. O sea, este hombre imaginó un mundo de perfecta paz, entre comillas, donde no haya nada, donde no haya nada que divida a la humanidad. No haya religión, no haya raza, no haya cielo, no haya infierno, no haya absolutamente nada, donde todos vivan en comunión. Entonces, la Biblia que dice que no hay paz para el impío. Samuel Pérez Milos dice, el Señor, verdadero Mesías, el Cristo de Dios, enseñó que Él, o sea que Cristo, hacía la paz con Dios. ¿Y a quién le daba? Le daba el disfrute al creyente. El anticristo ofrecerá una paz basada en la mentira y el engaño, y muchos aceptarán esa propuesta y proclamarán el grito de esperanza, pero sin esperanza, paz y seguridad. La gente va a ser engañada por los falsos profetas, y Jesús lo advirtió a eso ya en Mateo 24. A ver, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y el verso 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 24, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta es una advertencia interesante. Engañarán, aún si es posible, sabemos que no es posible, porque estamos seguros en las manos del Señor, pero van a intentar engañar aún a sus escogidos. Y que dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán que grandes señales y prodigios. Mis hermanos, el hecho de que vayamos a algún lugar y veamos señales y milagros no significa que verdaderamente Dios esté ahí en ese lugar. Entonces, el falso profeta va a usar señales para persuadir a la persona. ¿Sí? Entonces, esta gente va a engañar al mundo haciéndole creer en la paz y en la prosperidad. ¿Cuántos predican hoy que Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer próspero? Cuando la Biblia nos muestra lo contrario. La Biblia no nos dice que nos va a ir bien, que el futuro es prominente. La Biblia nos dice que va a haber todas estas cosas que estamos viendo ahora. Nosotros como cristianos, no es que somos de otro planeta, donde el vecino tiene un ranchito y yo por ser cristiano voy a tener una mansión al lado del ranchito, como se predica hoy en día, ese tipo de prosperidad que se predica hoy en día. No. Capaz que yo también tengo un ranchito, pero voy a estar feliz porque voy a estar confiado en el Señor.
Y cuando habla de prosperidad, en la Biblia habla de otra cosa, no de cosas materiales. Eso ya lo sabemos. Ningún creyente en la iglesia estará vinculado a todas estas cosas que pasen, ¿sí? Porque, ¿qué dice Pablo? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. A los creyentes no. ¿Por qué? Porque nosotros, el 4.17 dice que nosotros vamos a ser ¿qué? Levantados con el Señor, ¿sí? Entonces los incrédulos entrarán en el tiempo de juicio que la Biblia habla. El creyente va a pasar la tribulación, como dijimos la vez pasada, pero no es que el Señor va a venir en cualquier momento y hoy el que no está preparado se queda. El salvo es salvo, no pierde la salvación, se va con Cristo. Como dijimos, como vimos la vez pasada, tanto el que durmió en el Señor como el que está vivo, todos, al momento que Cristo venga, va a levantar a su iglesia. Entonces, la susceptibilidad de los incrédulos al engaño de los falsos profetas va a ser la señal del juicio de Dios. Si leemos ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver una pequeña cosa que dice, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El que no quiso creer dijo, bueno, está bien, dijo Dios, no querés creer, ahí está. Vas a creer algo malo para perder. Entonces Pablo también escribió, quien fuera engañado por el anticristo, se pierde. ¿Sí? Entonces, el tiempo en el que se proclame paz y seguridad va a venir repentinamente destrucción. Amén. El mundo se va a unir en contra de Dios, en contra de los hijos de Dios, pretendiendo no reconocer la soberanía de Dios y su autoridad. Y ahí en ese momento es cuando Cristo viene y con su resplandor derrota a toda maldad, todo enemigo. El sufrimiento dice que vendrá destrucción repentina, lo compara con los dolores de una mujer embarazada en el sentido de los dolores que no se pueden evitar. Bueno, las mamás saben lo que son las contracciones y todos esos dolores que no puede evitarse ni tomando un calmante. Entonces a eso, ese sufrimiento, ese dolor, ese juicio que viene no se puede evitar para los impíos, ¿sí? Entonces, el término destrucción en el griego da una idea de un estado de ruina total. ¿Sí? Y avanzando en el verso 4, ya el verso 4 al 8, vemos que Pablo hace una amonestación a los creyentes tesalonicenses. Nos dice que los cristianos son hijos de luz y del día, por tanto no viven en tinieblas como los que no creen. Samuel Pérez Milos, volvemos a citar al autor dice, la situación antes de Cristo era de tinieblas, no solo externas, sino internas, tinieblas espirituales. La ignorancia es propia de quienes son hijos de las tinieblas. Este pasaje, verso 4, no solo nos habla de que, no porque aquel Dios sorprenda a una, no solo nos habla de que los hijos de Dios son hijos de luz, sino que tienen que caminar en luz. Sí. Jesús dijo en Juan que Él era la luz del mundo. Y al mismo tiempo, en Mateo Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cuál es la función de la luz? Alumbrar, desvanecer toda tiniebla, sacar la oscuridad. Entonces el camino del creyente debe ser luminoso, donde la falsa paz no se proclame. La luz es necesaria para el camino cotidiano de la vida. Tenemos que alumbrar a los que ven engañados y no ven la luz. ¿Se entiende? Entonces el apóstol dijo que
lo que va a ocurrir va a ser sorpresivo para los impíos como un ladrón, pero para los creyentes no, porque no están en la noche, porque no están en las tinieblas. ¿Sí? Entonces, por eso el verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos hijos de ira, de la noche, ni de las tinieblas. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta que en este contexto, la palabra día no se refiere al día del Señor como habló en los versos anteriores, ¿sí? Sino a la posición espiritual del salvo. Y ahí vemos un contraste, una comparación, una diferencia entre lo que es hijo de luz e hijo de las tinieblas. Entonces ahí es donde está el contexto. Las tinieblas es un símbolo de ignorancia espiritual, ¿sí? Todo lo opuesto a la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera mi camino. Por eso, mis hermanos, siempre insistimos con amor, con paciencia, cada uno que se para en este lugar, a que escudriñen las Escrituras, porque eso nos va a hacer personas sabias espiritualmente. Si no leemos la Biblia, vamos a andar en oscuridad. Entonces ser hijo de luz es mucho más que andar en luz, conlleva necesariamente ser cristianos luminosos en una sociedad entenebrecida. Y en otras palabras, el pasaje nos enseña que los hijos de luz son luz también y viven en una esfera diferente a quienes experimentan la ira de Dios. John MacArthur dice, por ejemplo, como hijos de luz e hijos del día, los creyentes andan en vida nueva según Romanos 6:4. Son nuevas criaturas en Cristo según 2 Corintios 5:17. Son una nueva creación según Gálatas 6:15. Son sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús según Efesios 2:6. Su vida está escondida con Cristo en Dios según Colosenses 3:3. Por lo tanto, los tesalonicenses no necesitaban temer perderse el arrebatamiento y estar atrapados en el día del Señor o experimentar la ira y la condenación de Dios. Hermano, no nos preocupemos por esas cosas. Eso a nosotros como hijos de Dios no nos va a pasar. Sí. Por decirlo de otra manera, quienes somos hijos de luz vivimos en la esperanza gloriosa del encuentro con el Señor, de encontrarnos con Dios en el aire. Por tanto, nada nos sorprenderá lo que Dios estableció para el futuro. Y si avanzamos en el verso 6, vemos la consecuencia de los dichos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Como no somos hijos de la noche, sino hijos del día, tenemos que tener una vida de acuerdo a lo que esa realidad espiritual demanda. Es decir, el Hijo de Dios debe andar en luz. Porque, ¿qué dice el verso 6? Por tanto, no durmamos como los demás. Entonces, ¿qué significa el dormir? Es el que mora en tinieblas, el que está en un sueño espiritual y debe despertar. Efesios 5:14, el apóstol Pablo utiliza, no recuerdo qué profeta, que dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El cristiano tiene que estar alerta, no tiene que estar durmiendo. El verbo que se utiliza en el griego para dormir tiene la idea de un estado de abandono, de indiferencia espiritual, como que no me importa. Entonces dormir es la condición de quienes consideran que nunca vendrá el Señor, básicamente. Y la venida del Señor va a encontrar a muchos en esa condición. Por eso, el mismo Jesús en Marcos dice de velar para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Entonces el creyente que no está velando en la espera de la venida del Señor está manifestando un descuido y está desobedeciendo el mandato de Dios de estar alerta, de estar velando. Después nos habla de una sobriedad, ¿no? Que dice, y los que se embriagan, el 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estar despierto y vigilante es la manera que le corresponde al creyente a la espera del encuentro con Cristo. ¿Sí? El cristiano que está despierto está en vigilancia, no está despierto y está dándole al reloj, por decirlo de alguna manera. Está espiritualmente en una lucha constante, como dice Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne,
¿sí? Entonces, el creyente está atento, esperando la venida del Señor. No es literal, esto no significa que tenemos que pasar las noches sin dormir y orando, que si lo hacemos de vez en cuando, gloria a Dios, eso fortalece nuestra vida espiritual. Pero no es que tenemos que estar así, sino a nivel espiritual, estar siempre con los sentidos espirituales alertas, ¿sí? Y la sobriedad es la palabra contraria a lo que es la ebriedad. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que el que está controlado por el alcohol pierde el control sobre sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Su mente está nublada. Entonces, el que está sobrio tiene su mente libre de cualquier condicionante y puede pensar sin dejarse llevar por nada que no tenga que ver con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? La salvación es un conjunto que vamos a obtener cuando venga el Señor, ¿sí? El creyente que no está firme en las doctrinas bíblicas puede ser fácilmente confundido con señales, con reflexiones que hagan dudar de la verdad que estamos enseñando. No, yo me voy a esta iglesia porque acá no, el Espíritu de Dios no está. No hay milagros, no hay profecía. No, los que suben al púlpito no te predican de que vas a ser feliz, de que vas a tener un buen trabajo. Esas cosas no, yo estoy buscando eso para mi vida. Entonces no, me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Porque no conocen la profundidad que los que se paran acá tratan de enseñar al pueblo. La doctrina básica, ¿cómo que se dice? El cimiento doctrinal bíblico. Entonces, si nosotros no estudiamos, no nos compenetramos con esto, vamos a ser fácilmente confundidos con señales y milagros. Y vamos a ir de visita a una iglesia y nos gustó cómo habló el pastor y me voy para allá. Sí, y eso significa que está dormido espiritualmente. Entonces, el verso 7 que dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces nos dice que los que son de las tinieblas y viven en ella hacen lo propio que es de noche, dormir, emborracharse, y son insensibles a las profecías, son indolentes, no les llevan el apunte a lo que la palabra de Dios dice. Se desentienden de todo lo que vienen y viven el presente nomás, como un sueño espiritual. Están arrastrados por la pereza, no les interesa otra cosa, duermen, y cuando llega el día del Señor, se van a despertar, y va a ser un despertar doloroso, porque van a estar bajo la ira de Dios. Y la Biblia dice no solo que están dormidos, sino que se embriagan. Pero no se refiere al alcohol, algo literal, de juntarse con los amigos y ponerse a tomar algo. Sino que andan en tinieblas. Se embriagan en sentido espiritual, son controlados por el enemigo y no velan y no son sobrios. ¿Sí? Por ejemplo, en el reino espiritual hay gente que estando en la noche de su incredulidad, tiene alguna idea de las consecuencias de la venida del Señor, saben que tiene un problema espiritual, pero en vez de recurrir al Señor para poder solucionar ese problema, la solución es adormecer su conciencia con algún, me gusta esta frase, brandy religioso hecho por los hombres o con el vino de los placeres del mundo. A nivel espiritual estamos hablando, ¿no? Eso no da la solución al problema, sino que permite despreocuparse y olvidarse de las cosas que hay que arreglar. En lugar de ese sueño y borrachera espiritual, Pablo les aconseja a vigilar y ser siempre sobrios. En vez de permanecer en la ignorancia y seguir dormidos, tenemos que estar constantemente en guardia para el regreso de Cristo. Ahora nos surge otra pregunta. ¿Cómo podemos permanecer constantemente alerta y sobrios? Es una realidad que somos débiles espiritualmente, que estamos cansados. Es una realidad que Satanás ataca constantemente toda nuestra vida. Estamos constantemente siendo atacados.
Entonces, el verso que sigue, el verso 8, nos dice cómo podemos enfrentar. Pero nosotros que somos el día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Amén? Entonces, acá el apóstol nos muestra una figura, un soldado vestido con armas defensivas, que tiene que estar preparado para defenderse. ¿Sí? Entonces no se trata de estar de estar despierto solamente, sino estar dispuesto a la acción, dispuesto a defenderse. ¿Sí? A actuar de manera correcta. El cristiano que tiene una mente sana en un mundo enfermo, tiene que buscar la voluntad de Dios. Y tiene que tener como meta, y no tiene que tener, como meta, satisfacer los deseos personales. En ocasiones quisiéramos descansar, pero el Señor nos exhorta a velar continuamente y con suma atención. Ahora bien, vemos que se describen las armas, ¿no? La coraza de fe y de amor. Estas dos cosas son defensivas, y la coraza protegía a un soldado sus órganos vitales, ¿sí? Cuidaba las zonas más vulnerables, lo que hoy sería un chaleco antibalas, ¿sí? He tenido la posibilidad de ponerme el chaleco antibalas cuando hacía guardias, y es interesante porque no sé qué material es, pero es blandito, pero a la vez duro, y te cubre todo esto desde acá. Todo esto cubría, y sí, tanto adelante como atrás, son los órganos vitales. Entonces, la fe, ¿qué dice? Es la coraza de la fe. La fe es el vínculo de dependencia absoluta de Dios. Por la fe es que alcanzamos la justificación y se produce la regeneración, que nos sitúa, que nos pone en la nueva posición de creyentes delante de Cristo, dejando de lado las tinieblas y estando siendo luz por medio de Cristo. Entonces, esta fe protege la vida del salvo y lo mantiene en el terreno de victoria, porque nosotros ya hemos ganado por medio de Cristo. Cristo es el que ganó y es el que nos dio la victoria. Entonces, el que está despierto se sostiene por la fe, y esa fe lo mantiene con la esperanza en la venida del Señor. ¿Sí? También la fe mantiene nuestra confianza en las promesas de Dios. ¿Sí? El Señor prometió que va a volver a buscarnos, y nosotros creemos en esa promesa. Y aunque tarde tiempo, como le dije la vez pasada, tengo 33 años y desde que nací que vengo escuchando el Señor viene pronto, he escuchado prédicas de personas más grandes que yo y dicen los mismos testimonios. O sea, hace años que se viene diciendo Cristo viene pronto y todavía no viene, pero el creyente está firme en su fe, esperando el cumplimiento de esa promesa. Pero también nos dice que no es solo de fe, sino de amor, la coraza de fe y de amor. ¿Sí? El amor unidos, el amor de Cristo. Es difícil que estas cosas no vayan juntas, ¿sí? Porque nosotros obramos, actuamos por fe y por amor, pero no podemos actuar sin ninguna de las dos cosas. No puedo actuar con amor sin tener fe, porque amo a mi hermano, porque creo en lo que Dios me dice en su palabra, y eso es, al creer eso es tener fe, ¿sí? Entonces, el otro elemento era el yelmo. El yelmo protege la cabeza. Eso significa que tenemos que tener cuidado de los dardos del enemigo. ¿Qué es lo que el diablo va a querer decirnos en la cabeza? Entonces, por eso es importante conocer la Escritura, para tener en nuestra cabeza las verdades del Evangelio y que no nos ataquen o no nos cambien la manera de pensar otras personas que por ahí pueden parecer mucho más convincentes que nosotros, porque tienen labia, porque tienen, no sé, experiencia, lo que sea. Entonces se para uno acá y les predica algo completamente distinto a lo que nosotros predicamos, y
Si nosotros no conocemos la verdad bíblica, nuestra mente va a empezar a caminar y va a empezar, y si este hermano tenía razón o lo que sea, ¿sí? Entonces tenemos que tener el yelmo con la esperanza de la salvación, ¿sí? Y por último, entrando en los últimos 3 versos, vemos la seguridad y el aliento de los creyentes, ¿sí? Porque dice que porque no nos ha puesto Dios para ira. El verso 9, si no fue la voluntad de Dios que los hombres pecadores fueran enviados al infierno para sufrir, sino que Él quería rescatarlos de ese destino final. Entonces, Dios nos saca de ese lugar y nos da la salvación, ¿sí? Y en ese momento, ahí, cuando hablamos que de salvación, no se refiere a la salvación que nosotros obtuvimos el día que Cristo nos salió al encuentro, sino que está hablando de una salvación escatológica, una salvación futura cuando Cristo venga y nos arrebate de esta tierra. En ese sentido está hablando acá, ¿sí? La ira, está hablando de la ira de Dios para el pecador en ese momento. Entonces, ese es el contexto, ¿sí? ¿Y qué dice? Que para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 10 que nos dice, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Cristo murió y resucitó por nosotros. Acá lo interesante, habla de dormir, pero este dormir tiene la idea del que está muerto, como hablamos la vez pasada, el que está muerto en Cristo. No el dormir del perezoso como en los versos anteriores, ¿sí? Por lo cual, hermanos, edificaos, animaos unos a otros y edificaos, así como lo hacéis. Entonces, esta es la seguridad de la salvación. Y vuelve a exhortar, como en el 4:18, a alentarnos unos a otros, ¿sí? Entonces, para finalizar, solo me resta decir, a citar al Dr. John MacArthur, que dice, a todo miembro de la raza humana le espera uno de 2 posibles destinos. Quienes tercamente permanecen en la oscuridad espiritual, al final, como dice Colosenses 1:12, serán echados a las tinieblas de afuera, en el infierno eterno. Pero quienes llegan a la luz de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, participarán de la herencia de la luz, la herencia de los santos en luz. Vivirán para siempre en la presencia gloriosa de Dios, donde, como dice Apocalipsis 22:5, no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámparas ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Oramos. Te damos gracias, Padre bendito, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra leída. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los oyentes, que podamos no preocuparnos por qué fecha vas a venir, sino que preocuparnos en agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Bendice a mis hermanos y que la gloria y la honra sea a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.